Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios y como te digo, hoy no podía faltar. Mira, decirte que el Señor nos tiene todavía aquí en el libro de Juan capítulo 17. Hemos meditado el 1, el 2, el 3, meditamos el 4, 5, 6, 7, 8 y hoy vamos a empezar desde el 9. El Señor nos está hablando aquí. Es impresionante todo lo que el Señor nos está diciendo. Decirte que también el capítulo 16, el capítulo 16 lo tenemos también completo ya. Y hoy vamos a meditar desde el 9 hasta el 14. Es rapidito también, tenemos ya los versículos bíblicos, tenemos ya todo ahí. Así que coge tu Biblia y vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Juan capítulo 17, versículo 9. Vamos a leer. Como hacemos siempre, leemos, damos la explicación, leemos, damos la explicación y así lo meditamos muy bien y más profundo. Vamos allá, dice así el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice Jesús, porque tuyos son. ¿Qué quiere decir Jesús aquí a su Padre con que no ruego por el mundo, sino que ruego por ellos? ¿Qué pasa? Jesús no ama al mundo. Vamos a ir ahí. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Mira, este versículo 9 podemos separarlo así. Vemos primero que dice, yo ruego por ellos. Mi querido amigo, esa es su intención a favor de ellos. ¿Quiénes? Los discípulos, ¿verdad? En este tiempo Jesús estaba dedicando su tiempo, su oración, especialmente a los discípulos. Entonces vemos aquí la intención a favor de ellos y tienen asegurada la contestación. Jesús oró por ellos y Dios cumplió lo que su Hijo pidió. Y luego también dice, no ruego por el mundo, dice Jesús. Aquí se refiere Jesús solo a ese momento. Como él, sin duda, o sea, no tenemos duda de que el ministerio de Jesús era la expresión del amor del Padre al mundo. Entonces, vemos aquí que él, Jesús, oró mucho por el mundo en los días pasados. Entonces, vemos ahí que en este momento la oración tocaba, la dirección de esta oración tocaba para los discípulos. Por eso, mi querido amigo, tenemos que tener una dirección de oración, porque si no mezclamos todo, oramos por el pie, la cabeza, la guerra. No. Cuando tenemos una dirección, el Señor nos entiende mejor y tenemos respuesta. Vemos aquí que en este momento era para orar por los discípulos que él dejaba. Porque su ministerio era demostrar el amor de Dios al mundo. Por eso está escrito en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesús. Vale, mi querido amigo. Entonces entendemos aquí que Jesús ya su ministerio era demostrar el amor de Dios al mundo. Bien, luego también dice ahí, sino por los que me diste. Esa es la gracia, ¿verdad? La gracia que revela estos deseos maravillosos y los privilegios que fluyen de su cuidado por los suyos. Jesús cuida de ti, Jesús cuida de mí, Jesús cuida de nosotros. Luego también dice, porque tuyos son. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como que pertenecía primero al Padre. Primero su Padre y luego Él. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos vendrá por añadidura. ¿Entiendes las cosas ahora, verdad? Vamos a pasar al versículo 10. El tema del que vamos a hablar hoy es unidad. Dice Jesús a su Padre, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Vamos ahora a entender qué nos quiere decir el Señor con este versículo bíblico. Cuando Jesús le dice a nuestro Padre Celestial, y todo lo mío es tuyo, ¿vale? Eso es la consagración total en la cual ellos eran del Padre antes que fueran suyos. El Señor es el que hizo la obra y el Hijo vino a cumplirla, ¿verdad? El Hijo nos vino a presentar al Padre, amén, para que podamos ir directamente a Él. Entonces, y luego también dice, y lo tuyo es mío. Mira el hombre, o sea, tú y yo, podemos decir a Dios, todo lo mío es tuyo, pero
Solo Jesús puede decir que todo lo mío es tuyo, lo tuyo también es mío. Este, mi querido amigo, es un derecho de la igualdad perfecta con el Padre. Solo Jesús puede decir esto, porque tú y yo no podemos declarar esas palabras, créeme que no. Bien, también vemos ahí que dice, y he sido glorificado en ellos. El Señor es glorificado en las almas eternas y no en las cosas materiales. Vamos a pasar al versículo 11. Mira lo que dice aquí en el versículo 11 al Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, dice, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Y así, ¿cuánto nos falta la unidad en las iglesias? ¿Verdad? Estamos uno con este grupo, el otro. Es que de verdad que Dios nos ayude a estar unidos, porque las iglesias están de verdad muy, muy separadas. Vamos a ir a meditar este versículo bíblico. Hemos visto que dice, ya no estoy en el mundo. Fíjate, Jesús, cuánta fe, de verdad que Dios nos ayude con esto, ¿verdad? Mira, su misión está terminada y regresa al Padre en poco tiempo. Jesús ni siquiera había regresado, pero él sabía que la misión que el Padre le había dado lo va a cumplir. Y está orando aquí ya con esta fe de que ya lo ha cumplido. Fíjate, con esta firmeza de que ya lo he cumplido. O sea, dice, yo ya no estoy en el mundo. La obra ya está terminada y regreso a ti. Aunque iba a ser en poco tiempo, Jesús tenía la certeza de que lo va a cumplir y va a volver al Padre. Fuerte. Y luego dice, pero estos están en el mundo. Aquí describe, mi querido amigo, un ambiente hostil de tal manera que solo Dios es capaz de cuidarlos. Solo Dios es capaz de cuidarnos, mi querido amigo. Mira, también dice, y yo a ti vengo. Esto es la ascensión, cuando Jesús iba a ascender al cielo al Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Esto, mi querido amigo, se cumplirá por medio de la cruz. Y nuestra fe en aquella obra terminará. Si tú y yo no tenemos nuestra fe puesta en la cruz y en la obra terminara que pasó ahí, lo que pasó ahí en la cruz, no podemos ser de Dios. Porque Jesús es el camino a llegar al Padre. Y este camino es lo que Él pasó en la cruz. Entonces, mi querido amigo, si no ponemos nuestra fe ahí, estamos perdiendo tiempo. Y luego también le dice al Padre, para que sean uno como también nosotros. Eso se refiere uno en amor y unidad. Lo que te estaba diciendo antes, que en las iglesias tenemos que luchar para estar unidos. Que Dios nos dé este corazón, porque el Padre, el Hijo eran uno, son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Y nosotros no podemos ser que si los pentecostales, que si los evangélicos, que si no sé qué, y en el mismo evangélico vas a encontrar separaciones de no sé qué, en los mismos pentecostales hay estos que no son que, los otros que no son que. Es que hay tanto jaleo en las iglesias que uno de verdad no sabe ni siquiera dónde está. Así que Dios nos ayude de verdad a estar unidos. Vamos a pasar al versículo 12. Dice así, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Luego dice, a los que me diste, yo los guardé. Luego le vuelve a decir, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Vamos a ver ahora qué quiere decirnos el Señor con esta palabra. Querido amigo, también hay otra pregunta que te quiero hacer. ¿Estamos guardando lo que Dios nos dio? Podemos declarar estas palabras, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a pasar a la meditación de este versículo 12. Cuando Jesús dice al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. Jesús le dice, es la primera parte. Esto se refiere a quienes fielmente le siguen. Se refiere a la fe anclada en la cruz. Los que tenemos la fe anclada en la cruz, seremos guardados por Jesús, por el Padre, y el Espíritu Santo nos va a guiar. Luego dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición.
Mi querido amigo, el plan de Satanás era destruir a todos los discípulos, como es obvio, ¿verdad? Como te quiere destruir a ti, me quiere destruir a mí. Eso es su plan. Recuerda que él ha venido a robar, matar y destruir. Entonces primero te roba la paz, luego te mata el entorno y luego te destruye a solas. Con tus pensamientos la gente no te acepta, que es que tú porque tal hizo tal. O sea, Satanás lo primero que hace es robarte la paz. Te roba la paz. Si consigue robarla, mata tu esperanza. O sea, tú ya no puedes, ya te sientes mal con todo el mundo. Porque ya ves todo mal en todas partes. Entonces, cuando te roba la paz, luego te mata el entorno, luego a solas te destruye bien. ¿Por qué? Porque luego vienen todos esos pensamientos, nadie te acepta, eres súper difícil, es que el problema eres tú, y esos pensamientos te destruyen de tal manera que hay gente que va a quitarse la vida. Si Satanás está haciendo hoy esto en tu vida, recuerda que primero te ha robado la paz. Lo que busca siempre es robarnos la paz. Y cuando nos roba la paz, entonces ya nos destruye el entorno, ¿sabes? O sea, mata nuestro entorno con comentarios, justo prepara gente que te vengan a decir cosas malas y así. Entonces lo que haces tú es alejarte. Y cuando tú te alejas y te vas a solas, ahí es donde te destruye muy bien. Porque recuerda que tenemos que estar unidos. Cuando estamos unidos, esta unidad ayuda que la gente puede aconsejarte, que la gente pueda llamarte, que la gente pueda estar contigo. Pero si tú te alejas de toda esta gente, ¿qué hace Satanás después? Muy fácil. Cuando tú ya estás a solas, empieza a bombardearte con los dardos de fuego del maligno, las acechanzas del diablo. Y tú estás ahí a solas y ya no tienes a nadie que se preocupe por ti. ¿Por qué? Porque tú ya te has aislado de todo el mundo. Esta es la obra del diablo. Y eso es lo que quiso hacer también con los discípulos. El diablo quiere destruirnos, quiere matarnos y quiere robarnos lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces vemos ahí que era su misión. Y luego también vemos aquí que Jesús le dice al Padre para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? Judas no tuvo que perderse para que la profecía pudiera cumplirse, ¿verdad? Porque Dios ya sabe todas las cosas. Pero la profecía predijo, ¿ves? Predijo el hecho de su pecado voluntario. Judas fue voluntariamente a vender a Jesús, ¿verdad? Y su estado de perdición. Nadie tuvo, o sea, aquí el pecado es voluntario. Yo soy la que toma la decisión, pero Dios ya sabe las decisiones que yo voy a tomar. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Entonces vemos ahí que ahí está la cosa. Te voy a leer algunos versículos bíblicos que nos demuestran que Dios ya sabía todo lo que va a pasar. Salmos 41, el versículo 9. Vamos a ver ahí, ¿ves? Las profecías. Mira, dice: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, ¿qué hizo? Alzó contra mí el calcañal. O sea, fue voluntario. Amén. En el que yo confiaba, alzó contra mí el calcañal. Yo confiaba en él, pero él... Y eso lo vas a vivir tú también en tu vida. Tú también lo vas a vivir porque hay muchos Judas en tu vida. Pero el Señor nos enseña a amarlos. Y escucha aquí el Salmo 69, te voy a leer desde el 25. Dice así: sea su palacio asolado, dice, wow, fuerte. En sus tiendas no haya morador. 25. Dice, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Si el Señor ya ha llagado el dolor y ellos siguen contándolo. Fuerte. Luego dice 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Fuerte. 28, sean raídos del libro de los vivientes. Aquí es que es súper fuerte. Y no sean escritos entre los justos. 29, mas a mí, escucha, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Aleluya. El que hace maldad porque quiere, el Señor, pues le pasa esto que te acabo de leer ahora. Mira el Salmo 109, 8. Los que se levantan contra los hijos de Dios. Tela, tela. Mira lo que dice aquí el Salmo 109, el versículo 8. Si sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y justo lo que pasó con Judas. Otro tomó su oficio. Sus días fueron pocos. Cuando vendió a Jesús,
se ahorcó y fuera. O sea. Mira lo que está escrito aquí. Judas, por su propia transgresión, perdió el lugar que le tocaba. Escucha. Te voy a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 20 al 25. Dice así, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 25. Para que, escucha esto, para que tome la parte de este misterio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Te das cuenta? Lo perdió. Y así también tú y yo podemos perder las bendiciones de Dios por ir en transgresión, por querer servir al mundo y servir a Dios. Judas quería ser bueno con los sacerdotes y estar también con Cristo. O sea, no se puede. No se puede. Vamos a pasar al versículo 13. Dice Jesús a su Padre, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a meditar este versículo bíblico. Vamos a ir ahora por la primera parte de este versículo 13. Vemos aquí que Jesús le dice al Padre, pero ahora voy a ti. Le dice claro, oh, mi alma te alaba. Jesús puso de ejemplo la oración, con la intención de que nosotros siguiéramos su ejemplo. Con la oración llegamos al Padre. Por eso tenemos que vivir en constante oración. No esperar los domingos, no esperar cuando me llamen. No es orar siempre. Orar siempre, mi querido amigo, aun cuando vas andando en la calle. Porque es el ejemplo que Jesús nos dejó. Entonces vamos a ver aquí, luego dice, y hablo esto en el mundo. Él hace esta oración en un ambiente hostil, mi querido amigo, y cree que el cuidado del Padre los protegerá en este ambiente hostil. Sin el Padre no podemos hacer nada. Luego dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, ¿verdad? Mira, esto se contestará, mi querido amigo, en el día de Pentecostés. Ahí se derramó el poder del Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Entonces vemos que esta petición fue cumplida, fue respondida, fue cumplida en el tiempo de Pentecostés, o sea, en el día de Pentecostés. Versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es normal que el mundo nos aborrezca, ¿verdad? Porque no somos del mundo, ¿verdad? No somos de aquí. Vamos a pasar ahora a meditar este versículo bíblico. La primera parte vemos que Jesús dice así, yo les he dado tu palabra. Entonces, cuando Jesús dice, yo les he dado tu palabra, eso es una donación permanente. Mi querido amigo, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivirla, no solo escuchar y ¡ay, qué buena! ¿Cómo me ha tocado? No, vivirla. Si no la vivimos, estamos perdiendo el tiempo. Luego dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Glorísimo, ¿verdad? Mira, Satanás, o sea, el príncipe de las tinieblas, domina el espíritu del mundo. Él es el que domina en este mundo. Por eso tiene tanta animosidad, mi querido amigo, contra el Señor. Tiene tanta antipatía. No soporta al Señor. Por eso veis que cada vez el mal está dominando. ¿Sabes? Los cristianos, contra Jesús puedes decir todo lo que quieras. Contra Él puedes decir todo lo que quieras. Pero en cuanto quieres elevar el nombre de Jesús, ya te cancelan por todas partes. No puedes hablar así, eso es religioso, no sé qué. Pero contra Él pueden hacer hasta en las Olimpiadas, burlarse, de todo. Esto ya, todo el mundo está en silencio y todo el mundo aplaude y se ríe. Pero cuando tú quieres exaltar el nombre de Jesús
Entonces entiendes ahora por qué tiene tanta animosidad contra el Señor. Porque Él es la verdad, el camino y la vida y Él no tiene nada con Él. Y así tiene que ser también con nosotros. Satanás no tiene que tener nada con nosotros y se lo tenemos que decir en toda la cara. Tú no tienes nada conmigo, nada. Que el Señor lo reprenda. Mi querido amigo, esta es la palabra maravillosa que traigo hoy en tu vida. Espero que la puedas poner en práctica. Satanás no tiene que tener nada con nosotros. Judas se perdió, ¿por qué? Porque quiso ser del mundo y de Cristo. Mira, mi querido amigo, ayer en la prédica, en las enseñanzas bíblicas que tuvimos, que te invito también a entrar a nuestro canal porque lo tengo todo traducido en español. El siervo de Dios nos dijo, si eres de Satanás, sé de Satanás. Al menos vete al infierno, no quejándote o arrepintiéndote de no haber vivido al 100% el pecado. Si eres del infierno, vive al 100% el pecado y ve a sufrir. Y di, bueno, al menos pude disfrutar del pecado el tiempo que pude vivir. Y no seas doble. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tiempo. Dios no nos va a aceptar si estamos en pecado y vivimos en pecado. Dios no nos va a aceptar. Entonces, ¿de qué te sirve ir a aparentar en la iglesia? ¿De qué te sirve si vas a ir al infierno? Entonces, si ya has escogido que vas a vivir en pecado, disfrútalo. Vívelo al 100%. ¿Quieres ser prostituta? Prostitúyete hasta que te mueras. ¿Y ya vas a ir al infierno? Diciendo, sí, pude vivir este pecado. Pero si vas a servir a Dios, átate a Dios y deja de mezclar. ¿Por qué? Porque si mezclamos, mi querido amigo, Dios no escucha el corazón de un pecador. Dios no escucha. Pero si alguien sí está arrepentido, a este sí que Dios oye. Entonces, o estamos en Dios o estamos en el mundo. No podemos estar en dobles. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que esta palabra pues haya sido de bendición en tu vida. Un abrazo grande y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego.